Llegan los libros. Ha sido un poco abrupto este corte, pero a veces la ocasión lo merece. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos un jueves más, ya terminando este mes de junio. Este fin de semana entra el verano, aunque llevamos con calores durante hace ya unos días, pero que sepan ustedes que entra el verano este fin de semana. Pero Así que escúchame, no nos Chema, quejemos todavía. viene como una moto, hijo mío. Yo esperaba que estuvieras un poquito más cansado después de la Feria del Libro, la presentación de Así suena nuestra izquierda. Nada, o sea, vienes pletórico. Sí, es pletórico porque es que este sábado estamos en Orcasitas, en la Plaza de Ermua, firmando en la tercera edición, porque en los barrios también hay que llevar ferias del libro, cultura y demás, y entonces en Orcasitas, en la Plaza de Ermua, como digo, en el sur de Madrid, pues estaremos este sábado por la mañana y por la tarde, desde las 10:30 hasta las 20:30, en la tercera edición de la Feria del Libro de Orcasitas. Tú sabes que nuestro invitado de hoy, que por desgracia no puede estar con nosotros, pero por suerte para él está en una ciudad preciosa como es Salamanca, es un buen tío, muy buen tío. Sí, yo sé que es un buen tío, ¿sabes por qué? Porque es castellano-leonés, como algunos de nosotros, porque estamos con otro castellano-leonés. Bueno, sí, escucha, es verdad, y además te voy a decir una cosa, es que somos de la misma quinta. ¿Ah, sí? Ahí lo dejo. Pero vosotros. Sí, claro, él y yo, no usted. Bueno, escúchame. Don Luis García Jambrina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, que nos liamos aquí a hablar de otras cosas y es que Sí. somos como dos viejetes aquí en el centro de mayores. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí protegiéndonos. Luis García Jambrina, que es uno de efectivamente. los grandes de la novela histórica en nuestro idioma, que además consigue conectar muy bien con ese género negro en el ambiente, en el ámbito histórico, con un escenario maravilloso que a él no le hace falta imaginar demasiado porque lo conoce al dedillo, como es Salamanca, y nos llega ahora con el último caso de Unamuno. Chema, tú te lo has leído, yo estoy pendiente de leerlo, Luis, todavía, Sí. pero háblame de el último caso de Unamuno. Yo he disfrutado muchísimo porque además durante los diferentes capítulos nos va presentando a Unamuno, la investigación que llevan a cabo Manuel y Teresa de lo que le sucedió a Unamuno ese 31 de diciembre del 36 y que yo no sé si de alguna manera, Luis, él lo predijo en algunas de sus obras, como Pues estamos en Salamanca, año 1936, ocupado por las tropas franquistas, uno de los centros, además de poder de los golpistas en ese momento. Correcto. Unamuno ya sabemos que no se callaba y no se cayó. Sí. Y casualmente, al poco, antes de que termine ese año 36, muere en unas circunstancias un poco todavía por aclarar. El 31 de diciembre. 31 de diciembre. Por la tarde, ¿no? Entonces, pero esa parte tan importante, digamos, ahí de Unamuno, te decía, ¿lo predijo de alguna forma? ¿Lo tenía previsto? No lo sé, es como que se estaba despidiendo en algún momento. ¿Qué sucede ahí, Luis? Bueno, con respecto a esto, hay dos episodios interesantes. El primero, 30 años antes, o sea, el 31 de diciembre de 1906, sí. Él escribió un poema donde imaginaba la llegada de la muerte a su estudio, donde estaba escribiendo un poema, y pensaba si la muerte le permitiría terminar el poema o si pasaría de largo. Que está dentro del libro Poesías, sí, del poemario Poesías. El primer libro de poemas, porque él fue un poeta tardío. Pues ahí hay un poema que no tiene título, pero se conoce por el primer verso, es de Noche en mi estudio. 30 años antes. Claro. Bueno. Un 31 de diciembre, más o menos a la misma hora en la que él muere. Sí. Tarde. Sí. Y luego, en las semanas, casi meses previos a su muerte, basta leer las cartas y las notas personales que él iba escribiendo, donde se muestra convencido de que lo van a asesinar. El verbo que usa es el verbo asesinar. Sí, quizá por eso él busca de alguna manera el salir, él y con su familia, de Salamanca, antes de que llegase ese día. Exacto. Bueno, hay cosas que no están documentadas, pero por alusiones en
cartas, etcétera, sabemos que él quería escapar de Salamanca, no por huir de Salamanca, sino Ya. por poder contarle al mundo lo que estaba ocurriendo en Claro. el bando sublevado, en la retaguardia, Salamanca, que es donde en ese momento se cocía todo. Sí, pero... Y hubo algún plan de fuga. Sí. El problema es que no se podía ir él solo, porque si por eso Claro. hubiera sido, él además era un caminante nato y podía haber ido adaptando si hubiera sido preciso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenía varios hijos que seguían viviendo Claro. con él y un nieto, Miguelín. Y Miguelín. entonces tenían que irse o todos o ninguno. O sea que Sí. sí. Él sabía un poco lo que le iba a pasar y de alguna manera ya casi lo estaba esperando. A ver, Claro. por no dar muchos rodeos, Luis, ¿envenenaron a Unamuno? A ver, asesinaron a Unamuno, sí. ¿Cómo? Eso es lo que Está por... Claro, eso es lo que no sabe. yo, teniendo en cuenta el dictamen médico que se hizo, la Sí. defunción y alguna circunstancia, imagino cómo fue ese momento, Sí. cómo lo mataron. Sí. Hipótesis hay otras, una de ellas será el envenenamiento, porque claro, una Sí. muerte aparentemente natural y además repentina, Sí. de modo que lo primero que se pensó es en que pudieran haberlo envenenado, Claro. y cabe la posibilidad. Yo- Pero también pudo haber otras muertes, más o menos Sí, sí. cruentas, Sí, sí, que sí. no dejarían Sí. huella externa, solo a los ojos de un médico avezado como el que lo atendió, Sí. podría verse. Entonces, vamos, de lo que no cabe duda, a mí por lo menos no me cabe duda, es de que murió asesinado. Sí. Y esa visita de Bartolomé a Aragón, que es ese personaje falangista, ¿no? Profesor, alumno suyo y demás, y que de alguna manera quiere esa visita tan inoportuna, ¿no? Una noche de Nochevieja, cuando la gente está... Extraña. Claro, es rara. Bueno, pues cuando pasen estas fiestas nos vemos, ¿no? Pero tiene que ser ese día por la tarde y bueno, pues confabulado un poco de aquella manera. Porque haces muchas reflexiones durante todo el libro, incluso incidentes como el que tiene lugar en la universidad el 12 de octubre, ¿no? Cuando él está allí con una ponencia y que está su hija como diciendo, a ver si mi padre no habla, ¿no? Pero claro, a ver quién le ponía... y permítame la expresión, un bozal a Unamuno, ¿no? Imposible, y menos en ese momento. En ese foro. En ese momento, él era como una olla a presión, Sí. y ese día se destapó. Claro. Y ese fue el principio del fin, eso es lo Sí, que lo llevó sí, a su muerte. Oye, en eso que tiene precioso a veces la novela histórica, que es romper, como dirían en el teatro, la cuarta pared y saltar a la realidad, yo te he escuchado en algún sitio que incluso se estaba investigando, no sé si era gente de la Universidad de Salamanca con gente de la UPV, la realidad de todo esto que estáis contando, ¿no? O sea, quiero decir, esto ya no es solo ficción, sino que estamos hablando de que se está investigando todo esto que cuentas. Por fin, Sí, 90 sí. años después. Sí. A ver, lo más llamativo para mí, y para algún otro investigador, como Manuel Mechón, cineasta, es que esto no se hubiera investigado durante 85 años. Yeah. Claro. La única persona que había arrojado sospechas es una hispanista norteamericana que a finales de los 50 vino a España para hacer una biografía sobre Unamuno, que fue la primera biografía que se publicó. Sí. Por cierto, no traducida al castellano, todavía, bueno, va a salir este mes de junio, saldrá a la libro. Por fin. Entonces, pues eso, esa investigación no se había hecho. De modo que las primeras aproximaciones que hicimos fueron para desmontar la versión oficial. Claro. Y para poner sobre la mesa una serie de indicios. Y como no podíamos ir más lejos, en el año 21, que es cuando publicamos Mechón y yo, La doble muerte de Unamuno, que es un ensayo, Sí. pues yo quise, a través de la novela, ir un poco más allá. Ajá. Que la novela histórica puede llegar más lejos que la historia o que la investigación. Sí, efectivamente. Podemos tomarnos Sí. ciertas licencias. Sí. No demasiadas.
Y bueno, y ahora es el momento de la investigación científica académica. Muy rápido, Luis, que es que vamos fatal de tiempo. Aunque este sea el último caso de Unamuno, ¿habrá más Unamunos saliendo de la pluma de Luis García Jambrina? Sí, habrá más. Sí. Mi proyecto inicial era hacer una serie de novelas porque abarcaba la figura en la época de Unamuno y la cantidad de situaciones que vivió en una novela era imposible. Entonces, bueno, yo he hecho la última porque es una novela que yo llevaba como 37 años queriendo escribir y luego pues vendrán las que irían entre medias, ¿no? Muy bien. Entre el año 1905, que es el de la primera, y 1936, que es este del último caso. Es la magia también que tiene la literatura. Además podemos jugar con el tiempo como queramos. Exactamente. La literatura se rige por otras leyes distintas a las del mundo común y corriente. Luis, sabes que te apreciamos un montón. Muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Nada, muy amables, muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias. Igualmente. Hasta luego, Luis. Un abrazo. Luis García Jambrina, el último caso de Unamuno, un libro de esos que te enganchan y no te sueltan. No hay manera. De Alfaguara, y de verdad, yo he disfrutado muchísimo porque hay muchos hechos históricos que están ahí. Un minuto tenemos ya. Vale, páginas web. Unamuno.usal.es, que es de la Casa Museo de Unamuno, para conocer más sobre este personaje, esta figura. Cuentosparadormir.com, en páginas infantiles para peques, donde hay algunos de los cuentos que están dramatizados, que los podemos representar. Y para los peques de la casa, busca y encuentra las diferencias con la máquina del tiempo, de Flamboyant, de Meritxell Martí, con ilustraciones de Xavier Salomo, donde vamos a descubrir las diferentes diferencias que puede haber. Son libros de estos de encontrar diferencias, pero a lo largo del tiempo. Efectivamente, como una máquina del tiempo. Encontramos 2 diferencias, 5 diferencias, y en el último 50 diferencias. Oye, por cierto, una cosa que no hemos dicho, que lo he dado yo por supuesto, es que Luis García Jambrina es también profesor de la Universidad de Salamanca, o sea que es... Efectivamente, sí. ¿Y para la semana que viene, Chema? Para la semana que viene, Abuelos, de Felisa Pascual Bravo, que nos acompañará y estará aquí en el estudio con nosotros para despedir Rincón Literario, último programa de la temporada. De verano después. ¿Vas a estar en Orcasitas, me has dicho cuándo? En Orcasitas, el sábado, desde las 10 de la mañana, 10:30, hasta las 20:30. Chema, muchísimas gracias. Un abrazo, buen verano. Llegamos a las 2, es tiempo de noticias.